Drew Peterson nació y creció en Bolingbrook, un suburbio de Chicago, Illinois. Después de la escuela secundaria, Drew se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y en 1977 se unió al departamento de policía de Bolingbrook. A lo largo de los años, Drew se hizo un nombre en el departamento, alcanzando finalmente el rango de sargento. Al unirse a la fuerza policial, Drew fue asignado a varias unidades, incluido el escuadrón de narcóticos del área metropolitana. Su dedicación y habilidad en este campo le valieron el reconocimiento de sus superiores, ya que fue galardonado con el premio al oficial de policía del año en 1978. La pasión de Drew por ser oficial de policía fue evidente a lo largo de su carrera. Sus colegas lo describieron como un policía de policías, que disfrutaba trabajar de cerca con sus compañeros oficiales y dedicó su vida a servir y proteger a la comunidad. En 2007, a los 53 años, se retiró del departamento de policía de Bolingbrook, dejando atrás una exitosa carrera y una lucrativa pensión de casi $80,000 al año. Aunque Drew tenía una pasión por la ley y el orden, siendo un oficial de policía en el ejército y Bolingbrook, también tenía una habilidad especial para atraer a las mujeres. Cuando era joven, Drew conoció a su primera esposa, Carol Brown, en la escuela secundaria y se casó con ella en 1974. Sin embargo, su matrimonio no resistió la prueba del tiempo y se divorciaron solo 6 años después de que Carol descubriera la infidelidad de Drew. Antes de separarse, Drew y Carol tenían 2 hijos, Steven y Eric. En 1982, Drew conoció a su segunda esposa, Vicky Connolly, y se casó con ella. Su matrimonio, sin embargo, no fue mejor y se divorciaron 10 años después, en 1992. Drew conoció a Kathleen Savio en una cita a ciegas y la pareja se casó en 2004. Tuvieron 2 hijos juntos, Thomas y Christopher. Al principio, Drew era atento y cariñoso con Kate, siempre colmándola de abrazos y besos y diciéndole lo hermosa que era. Sin embargo, a medida que la relación de Drew y Kathleen progresaba, su comportamiento hacia ella continuó. Comenzó a cambiar. Comenzó a llamarla fea como una loca, según los amigos y familiares de Kathleen. Casi al mismo tiempo que Drew comenzó a cambiar hacia su esposa Kathleen, Drew conoció a Stacey Cals, una joven de 17 años que trabajaba en el turno de noche en un hotel local. Stacey, que se había enfrentado a carencias en su vida, había perdido a 2 hermanos antes de cumplir los 15 años. Y en 1998, su madre desapareció. Para Stacey, Drew aportaba una sensación de estabilidad y protección. Con el permiso del padre de Stacey, comenzaron a salir. A pesar de que Drew estaba en una relación con la adolescente Stacey, todavía estaba casado con Kathleen. Un día, Kathleen recibió una carta anónima en la que se decía que era el hazmerreír de la ciudad porque su marido, Drew, se acostaba con una adolescente. Kathleen se quedó atónita y decidió confrontar a Drew por la acusación. Para su sorpresa, Drew no negó tener una novia de 17 años. En cambio, él y Kathleen comenzaron a discutir la posibilidad de divorciarse después de 9 años de matrimonio y 2 hijos. Debido a sus problemas matrimoniales, Drew se mudó de la casa que compartía con Kathleen. Por otro lado, Stacey se mudó a la nueva casa de Drew, a solo unas cuadras de la de Kathleen. Poco después de que Stacey y Drew se mudaran juntos, Stacey descubrió que estaba embarazada. Decidido a casarse con Stacey y embarcarse en un nuevo capítulo en su vida, Drew se acercó a Kathleen para divorciarse. Después de algunas deliberaciones, Kathleen accedió a firmar los papeles de divorcio, pero solo con una condición, que discutirían los arreglos financieros en un momento posterior. El 7 de octubre de 2003, el divorcio de Drew y Kathleen finalizó. Apenas 2 semanas después, el 23 de octubre, Drew y Stacey intercambiaron votos en una ceremonia íntima, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Drew parecía deleitarse mostrando a su joven y atractiva esposa a su ex esposa, a menudo llevando a Stacey a dar paseos en bicicleta por la casa de Kathleen.
aparentemente para recordarle que había elegido a Stacey sobre ella. La relación entre Drew y Kathleen continuó deteriorándose. Entre 2002 y 2004, hubo varios casos en los que se llamó a la policía a la casa de Kathleen para resolver problemas entre los dos. Estos problemas a menudo giraban en torno a la custodia y los asuntos de visita relacionados con sus hijos. El 1 de marzo de 2004, Kathleen Savio fue encontrada muerta en su bañera en el dormitorio principal de su casa. Las circunstancias que rodearon su muerte eran profundamente sospechosas. Sin embargo, la muerte de Kathleen fue dictaminada como un accidente por ahogamiento. A pesar de la ausencia de agua en la bañera, un jurado forense decidió este veredicto basándose en la evidencia presentada, que incluía una declaración de un oficial de policía que avalaba el carácter de Drew. El oficial le aseguró al jurado que Drew era un buen hombre y que nunca le haría daño a Kathleen. Después de la muerte de Kathleen, Stacey Peterson y Drew tuvieron otro hijo juntos. Además de criar a sus dos hijos pequeños, Stacey también ayudó a Drew con sus hijos y los de Kathleen. Sin embargo, las cosas dieron un giro trágico en 2007 cuando Stacey desapareció el domingo, 28 de octubre. Stacey había planeado ayudar a su hermano a pintar su nuevo apartamento en Joliet, Illinois, ese día. Sin embargo, nunca apareció, lo que causó preocupación entre su familia. Cuando el hermano de Stacey se puso en contacto con ella, no recibió respuesta. Este comportamiento era inusual. Se sabía que Stacey nunca apagaba su teléfono y siempre lo llevaba. A medida que avanzaba el día, sin ningún contacto de Stacey, su familia denunció su desaparición a la Policía Estatal de Illinois. Inmediatamente se inició una investigación sobre la desaparición y los detectives comenzaron a interrogar al esposo de Stacey, Drew. Los detectives trataron de reunir cualquier información que pudiera ayudarles a localizar a Stacey. Según Drew, la última vez que vio a Stacey fue el domingo, 27 de octubre. Cuando se despertó y la encontró diciéndole que se dirigía a la casa de su hermano para ayudar con un proyecto de pintura, Drew afirmó que se volvió a dormir y sus hijos lo despertaron un rato después. Aproximadamente a las 9 de la noche de esa noche, Drew afirmó que Stacey lo llamó y le informó que lo había dejado por otro hombre. También declaró que había aparcado su coche en el aeropuerto. En los meses previos a la desaparición de Stacey, Drew afirmó que se había vuelto cada vez más angustiada después de la muerte de su querida hermana por cáncer varios meses antes. El comportamiento de Stacey pareció cambiar durante este tiempo, lo que llevó a Drew a creer que había desarrollado problemas de salud mental. Sin embargo, las inconsistencias en el relato de Drew levantaron sospechas entre los seres queridos de Stacey. La familia y los amigos de Stacey no creyeron su afirmación de que Stacey había dejado atrás a sus hijos y había huido con otro hombre. En sus corazones, sabían que ella nunca abandonaría voluntariamente a sus hijos. Además, creían que la angustia de Stacey era una respuesta natural a la pérdida de su hermana en lugar de un signo de enfermedad mental. A medida que avanzaba la investigación, se volvió cada vez más difícil para los detectives dar sentido a lo que le sucedió a Stacey. Todos esperaban que la joven madre resurgiera, poniendo fin a una situación desgarradora. Después de la desaparición de Stacey, Drew se tomó una licencia del Departamento de Policía de Bolingbrook. Finalmente se retiró de su trabajo, lo que le permitió recibir su pensión completa. Dado que Drew nunca fue condenado por un delito relacionado con la desaparición de Stacey, se le permitió conservar su pensión. Durante los primeros días de la investigación, surgieron versiones contradictorias y rumores en torno a la desaparición de Stacey. Sin embargo, una cosa que llamó la atención fue la postura inquebrantable de Drew. Negó rotundamente haber tenido alguna participación en su desaparición y mantuvo su inocencia durante todo el frenesí mediático. Mientras tanto, los amigos y familiares de Stacey seguían preocupados por su paradero. Organizaron búsquedas y colocaron volantes por toda la ciudad, instando a la policía a ayudar a encontrarla. La búsqueda de Stacey pronto se convirtió en un esfuerzo comunitario, con personas de todos los ámbitos de la vida que se unieron para ayudar a encontrarla.
A pesar de los esfuerzos generalizados, no se pudo encontrar ningún rastro de Stacey. La policía llevó a cabo investigaciones exhaustivas, buscando en estanques, varias órdenes de registro en la casa de Drew e incluso usando perros rastreadores de cadáveres. Sin embargo, no se encontró evidencia que sugiriera que Stacey hubiera tenido un juego sucio o alguna participación en su desaparición. Drew aprovechó cada oportunidad para hablar públicamente sobre el caso. Apareció en Good Morning America con un mensaje para Stacey, instándola a presentarse y dejar que el público supiera dónde estaba. En una entrevista con Larry King, Drew se refirió a sí mismo como la madre de sus hijos, diciendo que había asumido el papel de ambos padres desde la desaparición de Stacey. Drew se presentó a sí mismo como una víctima, acusado falsamente por investigadores demasiado entusiastas en los medios de comunicación. Su comportamiento transmitía un sentido de derecho y arrogancia, como si creyera que estaba por encima de la ley. 2 meses después de que Stacey Peterson desapareciera sin dejar rastro, la policía anunció que Drew Peterson era el principal sospechoso de su desaparición. Esta noticia conmocionó al público, ya que Drew había sido visto anteriormente como un oficial de policía respetado y un pilar de la comunidad. Además de la investigación sobre la desaparición de Stacey, las autoridades también anunciaron que estaban reabriendo el caso de la tercera esposa de Drew, Kathleen Savio, quien murió trágicamente en circunstancias misteriosas. Las autoridades de Illinois obtuvieron permiso para exhumar su cuerpo el 13 de noviembre de 2007, con el fin de llevar a cabo más investigaciones. Drew apareció en el Today Show después de ese día, negando vehementemente cualquier participación en ninguna de las tragedias. A pesar de la creciente evidencia de lo contrario, insistió en que era inocente y expresó su incredulidad de que la muerte de Kathleen estuviera siendo reclasificada como un homicidio. A medida que la investigación policial se intensificaba, salió a la luz nueva información que pintaba una imagen más oscura de la relación de Drew con Kathleen. Los seres queridos de Kathleen dijeron a los investigadores que Drew había amenazado con matar a Kathleen y hacer que pareciera un accidente para evitar darle la mitad de su pensión. Esta escalofriante revelación fortaleció aún más la creencia de que Drew era capaz de cometer crímenes tan atroces. Además, el examen médico forense del cuerpo de Kathleen determinó que la causa de la muerte fue homicidio, lo que contradice la teoría inicial de que murió por accidente. Este desarrollo fue un golpe para Drew, quien había mantenido su inocencia todo el tiempo. En respuesta a los hallazgos del médico forense, Drew expresó su conmoción a los medios, afirmando que siempre había creído que la muerte de Kathleen fue el resultado de un accidente doméstico. Cuando el detective habló con la segunda esposa de Drew Peterson, Vicky Connolly, ella alegó que durante su matrimonio de 10 años, Drew había amenazado con asesinarla y hacer que pareciera un accidente. También alegó que Drew había abusado físicamente de ella a lo largo de su relación. La hija de Vicky, que vivió con Drew hasta los 17 años, corroboró el relato de su madre. Los detectives se enteraron de que Stacey había expresado su deseo de poner fin a su matrimonio con Drew. Los amigos y familiares de Stacey les informaron que Drew la había acusado de no ser lo suficientemente atractiva para él. Como resultado, Stacey había tomado varias medidas para mejorar su apariencia física, tratando de complacer a Drew. Stacey se había sometido a procedimientos de mejora estética, incluidos implantes mamarios, cirugía LASIK, una abdominoplastia y aparatos ortopédicos en los dientes. Estas medidas fueron impulsadas por el deseo de cumplir con las expectativas de Drew y mejorar su apariencia a sus ojos. Sin embargo, estos esfuerzos parecían vanos. Mientras Drew continuaba albergando resentimiento y celos hacia Stacey. A pesar de los temores de Drew, las interacciones aparentemente inocentes de Stacey con los demás continuaron causándole angustia. Drew era profundamente posesivo y creía que Stacey lo engañaba constantemente. Como resultado, asistió a sus sesiones de gimnasia para garantizar su seguridad y monitorear sus actividades. Sin embargo, Drew había mantenido una presencia constante de una novia a su lado. El hermanastro de Drew, Thomas Murphy, dio a conocer información crucial.
Thomas afirmó que ayudó a Drew a llevar un gran barril azul que se sentía cálido al tacto en la camioneta de Drew. Después, Drew condujo el vehículo y el barril a un lugar desconocido. El relato de Thomas fue corroborado por Rick Mims, un amigo de Drew, quien admitió que él y Drew compraron 3 contenedores de plástico azules de 55 galones de su empleador, una compañía de cable, en 2003. Rick Mims también proporcionó fotos de estos barriles a los detectives que trabajaban en el caso. Sin embargo, el abogado de Drew puso en duda la fiabilidad del testimonio de Thomas, argumentando que tenía un historial de abuso de sustancias y que, en el momento de la desaparición de Stacey, él y Drew ni siquiera eran cercanos. La hermana de Stacey, Cassandra, creía que era crucial que Drew Peterson se sometiera a una prueba de detector de mentiras con respecto a su supuesta participación en la desaparición de Stacey. Sin embargo, su solicitud fue denegada por su abogado. La decisión del abogado de evitar que Drew se sometiera a una prueba de detector de mentiras alimentó aún más la especulación y la sospecha sobre su participación en el caso. A medida que pasaba el tiempo y Stacey Peterson seguía desaparecida, Drew Peterson se volvió cada vez más arrogante y ensimismado. Su ego creció exponencialmente, llegando incluso a contratar a un publicista para gestionar su imagen pública. En diciembre de 2008, más de un año después de la desaparición de Stacey, Drew se comprometió con Christina Rance, de 24 años. Habría sido su 5ª esposa. La relación entre Drew y Christina era poco convencional, por decirlo menos. Christina declaró abiertamente su amor por Drew en la televisión nacional, afirmando que lo pasaron fantástico juntos. Y que creía que él no había hecho nada malo con respecto al asesinato de su 3ª esposa y la desaparición de su 4ª esposa. Su aparición en The Today Show alimentó aún más la especulación y la intriga. Christina reafirmó su apoyo a Drew y habló de lo feliz que estaba de estar a su lado. Ella desestimó cualquier preocupación sobre sus problemas legales y describió su relación como una asociación genuina y amorosa. Drew y Christina finalmente se separaron, lo que llevó a acusaciones públicas de que su compromiso fue simplemente un truco publicitario diseñado para mantener el nombre de Drew en los medios. La propia Christina admitiría más tarde que veía su compromiso como una estratagema publicitaria. La desilusión de su relación proporcionó más información sobre la naturaleza de su relación. Puso de relieve las tendencias narcisistas de Drew y su disposición a manipular la percepción pública para su beneficio. El 7 de mayo de 2009, Drew Peterson fue acusado por un gran jurado y arrestado y acusado del asesinato de Kathleen Savio, su entonces esposa. Su fianza se fijó en $20 millones. A pesar de su arresto, Drew mantuvo su inocencia y bromeó sobre la situación, actuando con indiferencia. Drew contrató a un poderoso equipo de abogados para que lo defendieran, quienes se referían a sí mismos como el Dream Team. En 2012, Peterson fue a juicio por el asesinato de Kathleen. Según la fiscalía, Peterson asesinó a su exesposa y luego colocó su cuerpo en una bañera después de que ella muriera. El momento de la muerte de Kathleen fue sospechoso, ya que ocurrió durante medio de un proceso de divorcio. Kathleen iba a recibir la mitad de la pensión de Peterson como parte del acuerdo. El fiscal presentó pruebas al jurado, destacando el momento de la muerte de Kathleen y su importancia en el proceso de divorcio. Argumentaron que las acciones de Drew estaban motivadas por la codicia y el deseo de mantener el control sobre sus activos. Aunque declarar chismes normalmente no está permitido en los juicios, las circunstancias únicas que rodearon la muerte de Kathleen Savio permitieron a un pastor testificar que había consultado con Drew y su esposa, Stacey, durante su matrimonio. En una ocasión, poco antes de que Stacey desapareciera, se reunieron para tomar un café. Durante esa conversación con el pastor, Casey le confió al pastor que el fin de semana en que murió Kathleen Savio, Drew llegó a casa vestido de negro y tiró la ropa de mujer en la lavadora. Stacey le reveló además al pastor que Drew había confesado haber asesinado a Kathleen golpeándola en la cabeza con una porra policial y luego colocando su cuerpo en la bañera.
Stasey agregó que Drew le había dicho que tendría que mentirle a la policía cuando vinieran a interrogarlos. Las declaraciones de Stasey al pastor fueron admisibles en la corte, ya que el juez determinó que eran una excepción a la regla de los testimonios de chismes. Las circunstancias de la muerte de Kathleen, combinadas con el testimonio del pastor con respecto a la confesión de Stasey, finalmente llevaron a la condena de Drew por el asesinato de Kathleen. Fue condenado a 38 años de prisión. Durante la audiencia de sentencia de Drew, la sala del tribunal estaba llena de tensión y anticipación. Incapaz de contenerse más, Drew estalló en una diatriba que duró más de media hora. La ira de Drew se dirigió hacia el fiscal, Jim Glasgow. Desató un aluvión de insultos y acusaciones, culpando al fiscal de todo lo que había salido mal en su vida. Esta diatriba continuó sin cesar mientras Drew desahogaba sus frustraciones y enojo. Pintó una imagen oscura de Jim Glasgow, acusándolo de manipulación, corrupción y deshonestidad. Drew parecía creer que Jim Glasgow era el único responsable de su situación actual y desahogaba sus frustraciones con cada palabra. Después de la condena de Peterson, su cuantiosa pensión fue suspendida. Mientras estaba detenido en la prisión de Menard en el sur de Illinois, Peter apeló su condena. Sin embargo, estos esfuerzos no han dado ningún resultado favorable hasta el momento. El Tribunal de Apelación del Infierno dictó su condena. Durante su tiempo en la prisión de Menard, Drew supuestamente intentó que un compañero de prisión matara a Jim Glasgow, el hombre que lo procesó. Drew ofreció pagar $10,000 para que mataran a Glasgow. Sin embargo, el recluso denunció el complot de Drew a su abogado, quien se puso en contacto con la policía. La policía colocó un cable en el recluso, lo que le permitió grabar sus conversaciones con Drew. Drew Peterson fue acusado de incitación a asesinato por encargo y fue sentenciado a otros 40 años de prisión. Esta sentencia adicional solidificó aún más su estatus como delincuente convicto y eliminó cualquier posibilidad de su liberación en un futuro cercano. La desaparición de Stacey Peterson sigue sin resolverse y Drew sigue siendo el principal sospechoso en el caso. La familia y los amigos de Stacey continúan buscando justicia para su ser querido. Esperan que algún día, Drew confiese haber matado a Stacey y revele la ubicación de su cuerpo. Sin embargo, uno de los hijos mayores de Drew ha expresado su escepticismo sobre la probabilidad de que Drew diga la verdad. Cree que su padre desea salir como un mártir, manteniendo su inocencia en todo momento. A pesar de la falta de voluntad de Drew para cooperar, la familia y los amigos de Stacey se mantienen firmes en su búsqueda de la verdad y la justicia. En mayo de 2022, se reveló que el exabogado defensor de Drew Peterson, Joel Bradsky, está considerando la divulgación de información confidencial protegida por el privilegio abogado-cliente. Esta decisión ha provocado un debate entre los profesionales del derecho y el público en general sobre la ética de la divulgación de información confidencial y las posibles consecuencias que pueden surgir. La hermana de Stacey, Cassandra, ha expresado su frustración por la posibilidad de que Joel Bradsky pueda enfrentar consecuencias legales por revelar información confidencial. Sin embargo, Cassandra ha dejado claro que apoya a Joel Bradsky y apoya sus acciones si decide presentar alguna información sobre la desaparición de Stacey. Joel Bradsky está bajo una orden de silencio continua para no revelar nada de lo que Drew Peterson compartió con él de manera confidencial. No está claro si Joel Bradsky realmente conoce alguna información sobre el paradero de Stacey Peterson, aunque ha afirmado que sí. Joel Bradsky ha declarado, lo sé todo sobre sus dos esposas. Me siento mal de que Drew Peterson todavía no esté asumiendo la responsabilidad y Stacey Peterson todavía esté desaparecida. Estoy pensando en revelar lo que le pasó a Stacey y dónde está. Esta posible divulgación de información confidencial plantea preocupaciones éticas y legales. El privilegio abogado-cliente tiene como objetivo proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Cualquier violación de este privilegio podría tener graves consecuencias para Joel Bradsky y Drew Peterson. Cassandra, la hermana de Stacey, se niega a perder la esperanza en la búsqueda de los restos de su hermana.
A pesar del paso de los años desde la desaparición de Stacey, Cassandra sigue decidida a descubrir la verdad y darle un cierre a su familia. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.